Musicoterapia. Por Jorge Enrique Gudiño. La musicoterapia es una forma de terapia que emplea la música como herramienta para lograr objetivos terapéuticos. Un musicoterapeuta cualificado utiliza la música y sus elementos para ayudar a las personas a alcanzar sus metas terapéuticas, ya sea en términos de salud física, mental, emocional o social. Tiene como fin desarrollar potencialidades o restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. Terapia activa, que implica la participación activa del individuo en la creación musical, ya sea tocando instrumentos, cantando o improvisando. Terapia receptiva, que se basa en la escucha de música seleccionada por el terapeuta para inducir estados de relajación, reducir la ansiedad o estimular la memoria, entre otros. La medicina tradicional indígena abarca un amplio espectro de conocimientos y prácticas ancestrales para la salud y el bienestar, incluyendo el uso de plantas medicinales, rituales con música y cantos para lograr una conexión con la naturaleza y lo espiritual. Esta tradición, transmitida de generación en generación, se considera una parte esencial de la identidad cultural de los pueblos originarios y busca mantener la armonía y el equilibrio tanto individual como comunitario. El Bimbusa es una danza de la curación muy popular entre la población tumbuca, que vive en el norte de Malawi. Es una manifestación importante del Ngeoma, una tradición curativa muy extendida en toda el África de expresión bantú. El Ngeoma, que significa los tambores de la aflicción, tiene una considerable importancia histórica y, a pesar de varias tentativas a lo largo de los años para suprimirlo, sigue siendo un elemento fundamental del sistema de salud indígena. El canto y el ritmo de tambor se combinan para crear una experiencia muy intensa, proporcionando un espacio para que los enfermos bailen su enfermedad. El repertorio de canciones y los complejos ritmos de tambor se enriquecen continuamente, así como el virtuosismo de las danzas, formando parte del rico patrimonio cultural del pueblo tumbuca. La utilización de la música como terapia tiene sus raíces en la prehistoria, puesto que se sabe que la música estuvo presente en los ritos mágicos, religiosos y de curación. Sin embargo, los primeros escritos que aluden a la influencia de la música sobre el cuerpo humano son los papiros egipcios descubiertos por Petrie en la ciudad de Qaum, Egipto en 1889. Estos papiros datan de alrededor del año 1500 antes de nuestra era y en ellos ya se racionaliza la utilización de la música como un agente capaz de curar el cuerpo, calmar la mente y purificar el alma. Así, por ejemplo, se atribuía a la música una influencia favorable sobre la fertilidad de la mujer, incluso con música de la voz del dios Tot. En el pueblo hebreo también se utilizaba la música en casos de problemas físicos y mentales. En esta época se data el primer relato sobre una aplicación de musicoterapia. Fue en la antigua Grecia donde se plantearon los fundamentos científicos de la musicoterapia. Pitágoras decía que había una música entre los astros y cuando se movían lo hacían con unas relaciones entre música y matemáticas. Este desarrollo de conceptos matemáticos para explicar la armonía en la música en el universo y en el alma humana, así, la enfermedad mental era resultado de un desorden armónico o musical de esta, concediendo a la música el poder de restablecer la armonía perdida. Platón creía en el carácter divino de la música y que ésta podía dar placer o sedar. En su obra La República señala la importancia de la música en la educación de los jóvenes y cómo deben interpretarse unas melodías en detrimento de otras. Aristóteles fue el primero en teorizar sobre la gran influencia de la música en los seres humanos. A él se debe la teoría del etos, una palabra griega que puede ser traducida como la música que provoca los diferentes estados de ánimo.
Estas teorías se basaban en que el ser humano y la música estaban íntimamente relacionados, así que esta relación posibilitó que la música pueda influir no solo en los estados de ánimo, sino también en el carácter. Por ello cada melodía era compuesta para crear un estado de ánimo a etos diferentes. Para la musicoterapia es fundamental la llamada teoría del etos o teoría de los modos griegos. Esta teoría considera que los elementos de la música, como la melodía, la armonía o el ritmo ejercían unos efectos sobre la parte fisiológica emocional, espiritual y sobre la fuerza de voluntad del hombre. Por ello se estableció un determinado etos a cada modo o escala, armonía o ritmo. Postula que la música puede influir en el carácter y el comportamiento de las personas. Esta teoría sugiere que cada tipo de música, cada modo o escala, evoca ciertas emociones y estados de ánimo, lo que a su vez moldea el carácter. En esencia, la música no solo se percibe como un fenómeno auditivo, sino como una fuerza que puede afectar la psique humana. Los humanos estamos constituidos por 7 subcuerpos, que va desde lo más sutil a lo más denso. Según Aristóteles, cada uno de estos subcuerpos tiene una relación directa con la música, con la captación y la vibración. El cuerpo físico capta el ritmo y está relacionado con los sonidos bajos. El cuerpo emocional y la mente inferior captan la melodía relacionada con los sonidos medios. La mente superior capta la textura musical en los sonidos agudos. La intuición capta la armonía. Y la voluntad capta la forma musical. Pitágoras tuvo una influencia significativa en la música al descubrir la relación entre las proporciones numéricas y los intervalos musicales, estableciendo las bases para la teoría matemática de la música. Él creía que estas proporciones se manifestaban en la armonía del cosmos y que la música podía usarse para influir en el estado de ánimo y la salud. Pitágoras también exploró el potencial de la música para influir en la mente y el cuerpo, utilizando composiciones musicales específicas para calmar o revitalizar a las personas. Conexión música-emoción. La idea central es que la música no es neutral, sino que tiene el poder de afectar el estado anímico de quien la escucha. Los antiguos griegos creían que los diferentes modos musicales, escalas, evocaban diferentes emociones. Por ejemplo, un modo podía ser considerado heroico y otro apacible. Influencia musical en el carácter. Si la música puede influir en las emociones, también puede influir en el carácter. Los teóricos del etos argumentaban que al exponer a las personas a ciertas melodías y ritmos, se podía moldear su carácter y sus hábitos. Severino Boecio, su obra más importante se llama De Institutiones Musica, donde retoma la doctrina ética de la música que señalaba Platón. Por su naturaleza la música es consustancial a nosotros, de tal modo que o bien ennoblece nuestras costumbres o bien los envilecen. Por eso la música es un potente instrumento educativo y sus efectos benéficos o maléficos se explican en función de los modos que se utilizan. Severino Boecio reconoce 3 tipos de música. Música mundana, está presente entre los elementos del universo. Música instrumental. Basada en la armonía de Claudio Ptolomeo. Música humana, la música que tenemos dentro de nosotros. La musicoterapia es una disciplina terapéutica que utiliza la música y sus elementos como el sonido, ritmo, melodía, silencio y armonía, para promover, mantener y restaurar la salud física, emocional y mental de las personas. Se basa en la idea de que la música puede influir en las emociones, pensamientos, comportamientos y estado de ánimo. Afecta el cerebro a nivel neurológico y fisiológico. En la salud mental, es efectiva en la reducción de la ansiedad y la depresión, mejora del estado de ánimo y la autoestima. En la salud física, para alivio del dolor, mejora de la función motora y coordinación, especialmente en personas mayores o con discapacidades físicas.
En el desarrollo cognitivo, sirve para la estimulación de la memoria, la atención y la concentración. En la comunicación y expresión, facilita la expresión verbal y no verbal, especialmente útil en personas con autismo o problemas de comunicación. En la interacción social, fomenta la socialización y las habilidades sociales. Ejecutar la escucha activa, que consiste en seleccionar y analizar música para observar las reacciones del paciente. La improvisación, consiste en crear música de forma espontánea, ya sea cantando, tocando un instrumento o utilizando sonidos. La recreación, consiste en interpretar canciones conocidas o piezas musicales. Practique la composición musical para crear nuevas piezas musicales. También ejecute el movimiento y danza, utilizando la música para facilitar la expresión corporal y la coordinación. Toque los instrumentos musicales para estimular la motricidad y la creatividad. La música activa diversas regiones cerebrales, como la corteza auditiva, que procesa los sonidos. El sistema límbico, que regula las emociones. El hipocampo, vinculado a la memoria y los recuerdos asociados a la música. Y la música libera neurotransmisores como la dopamina, generando placer y bienestar. Los diversos estilos de música reactivan el estado de ánimo, por ello seleccione y combine sus mejores piezas para obtener los mejores efectos. Con música alegre, para aumentar la energía, reducir el estrés y mejorar el humor. La música relajante reduce la ansiedad y ayuda a la concentración. La música melancólica puede evocar recuerdos y facilitar la introspección. La música motivadora impulsa el rendimiento físico y mental. Impacto de los diferentes géneros musicales. La música clásica mejora la concentración y reduce el estrés. El pop y rock puede mejorar la motivación y energía. El jazz y blues generan relajación y bienestar. La música electrónica y dance aumenta la excitación y el ánimo festivo. La música instrumental es ideal para meditar o trabajar con enfoque. Se ha utilizado efectivamente en terapias para tratar la depresión, ansiedad y trastornos emocionales. La musicoterapia es una disciplina que usa la música para mejorar el bienestar. Estudios han demostrado que escuchar música antes de dormir mejora la calidad del sueño. Utilizando frecuencias específicas, busca influir positivamente en el bienestar emocional y físico. Algunas frecuencias comunes en musicoterapia son 432 Hz, 528 Hz y las frecuencias de solfegio de 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz. Cada frecuencia se asocia con diferentes efectos, como la reducción del estrés, la promoción de la relajación, la estimulación de la creatividad y la conexión espiritual. 96 Hz ayuda a liberar miedos y sentimientos de culpa, promoviendo la seguridad y el optimismo. 417 Hz facilita la eliminación de energías negativas y cambios, ayudando a deshacer situaciones difíciles. 528 Hz, conocida como la frecuencia del amor, se asocia con la reparación del ADN, la transformación y milagros. 639 Hz, promueve la armonía en las relaciones, la comunicación y la conexión con los demás. 741 Hz, estimula la intuición, la expresión creativa y la resolución de problemas. 852 Hz. Ayuda a despertar la intuición, la conexión con el yo superior y la vuelta al orden espiritual. 963 Hz, conexión con la fuente, el despertar espiritual. La música es una efectiva terapia alternativa, no farmacológica, que mejora signos como taquicardia,
taquipnea, ansiedad, desorientación, facilita el sueño e incluso ayuda a reducir el dolor en los pacientes críticos. Un estudio de la Universidad de McGill de Canadá demostró que la música libera dopamina, similar a la sensación de placer al comer o enamorarse. Investigaciones en hospitales han mostrado que la música reduce el dolor en pacientes postoperatorios. Hospitales y centros de rehabilitación, como tratamiento complementario para diversas enfermedades y para la rehabilitación física y cognitiva. Residencias de mayores, para mejorar la calidad de vida, la movilidad, la comunicación y el estado de ánimo de las personas mayores. Centros educativos, para estimular el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Centros de atención a personas con discapacidad, para mejorar sus habilidades comunicativas, motoras y sociales. Atención domiciliaria, para proporcionar apoyo emocional y terapéutico en el hogar. El mantra es un sonido que crea un encanto o una ilusión. Cada sonido en el mundo físico despierta un sonido correspondiente en los reinos invisibles e incita a la acción alguna fuerza u otra en el lado oculto de la naturaleza. Existe un poder o potencia oculta en los sonidos, palabras, letras o números místicos en los mantras. La influencia de la música es una de sus manifestaciones. Un mantra, con solo cantarlo en la entonación correcta, origina causas secretas que se traducen en efectos inmediatos. En conclusión, la música es una herramienta poderosa para regular nuestras emociones. Podemos usarla conscientemente para mejorar nuestro estado de ánimo y sanar nuestro cuerpo psíquico. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.